No te lo dirán en tu visita médica habitual, pero seamos sinceros, si has dejado de masturbarte en la vejez, es posible que tu cuerpo ya esté deteriorándose y ni siquiera lo sepas. Esto no es un tabú ni una simple ocurrencia. Es una realidad clínica y fisiológica, y las consecuencias de ignorarla pueden ser devastadoras. No solo hablamos de tu salud sexual, sino también de tu cerebro, tu corazón, tu sueño, tu sistema inmunitario e incluso tu autoestima. Me llamo Dr. Mohit Khera. Soy urólogo y especialista en salud masculina con más de 30 años de experiencia acompañando a pacientes mayores en todo el país. He dedicado mi carrera a estudiar los cambios del cuerpo con el paso del tiempo, sobre todo en lo que respecta a la intimidad, las hormonas y la vitalidad a largo plazo. Una de las amenazas silenciosas que más he observado es esta. Demasiados hombres mayores abandonan su salud sexual y con ella pierden un pilar clave de su bienestar general. Lo que puede sorprenderte es que la masturbación no es solo un impulso juvenil, sino una herramienta poderosa que el cuerpo conserva para regular hormonas, proteger la próstata, fortalecer la mente e incluso combatir la depresión. Si la has dejado de lado o nunca la has practicado, el precio que estás pagando podría ser más alto de lo que crees. En los próximos minutos te mostraré qué ocurre exactamente en tu cuerpo cuando suprimes este hábito en la vejez, y lo que escucharás puede transformar tu perspectiva sobre tu salud y sobre ti mismo. Antes de comenzar, si de verdad te importa mantenerte alerta, fuerte e independiente a medida que envejeces, te invito a suscribirte al canal Corazón Rojo Estoico y activar la campanita. Aquí encontrarás consejos diseñados especialmente para hombres como tú, que buscan vivir con dignidad y claridad en esta etapa de la vida. Y si lo que comparto hoy conecta contigo, deja tu opinión en los comentarios. Un 1 si estás de acuerdo, un 0 si no lo estás. Tu voz ayuda a crear contenido que de verdad te apoye. Ahora hablemos de la primera consecuencia, quizá la más ignorada de todas: el efecto silencioso en la salud de la próstata y en el funcionamiento urinario. Recuerdo a un paciente de poco más de 70 años, en buena forma física y mental, que me confesó que pensaba que ya no necesitaba esa parte de su vida. Sin embargo, se levantaba 4 o 5 veces por noche solo para ir al baño y no entendía por qué. Lo que desconocía, al igual que la mayoría de los hombres, es que la eyaculación regular, incluso a través de la masturbación, es esencial para el correcto funcionamiento de la próstata. Este órgano no es pasivo, es dinámico, produce líquido, se expande y se contrae, y como cualquier sistema, sufre si se descuida. Cuando no hay estimulación ni liberación, el líquido prostático se estanca, creando un terreno perfecto para la inflamación, la hinchazón y la presión interna, que altera desde el flujo urinario hasta el rendimiento sexual. Lo sentirás como una vejiga pesada, un chorro más débil o una incómoda sensación de plenitud que nunca desaparece. Estas no son simples molestias, son señales de alerta. Y lo más peligroso es que la congestión prostática crónica, si se ignora, puede evolucionar silenciosamente hasta convertirse en problemas mayores como la hiperplasia prostática benigna, que afecta a casi la mitad de los hombres mayores de 60 años. Si no se controla, puede provocar retención urinaria, infecciones de vejiga e incluso la necesidad de un cateterismo. El mismo hombre que mencioné antes terminó necesitando cirugía para aliviar la presión, algo que con hábitos simples y constantes podría haberse evitado. La eyaculación regular,
ayuda a limpiar la próstata, eliminar los residuos y reducir el riesgo de acumulación. Estudios han demostrado que los hombres que eyaculan 21 veces o más al mes tienen una probabilidad significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata que quienes no lo hacen. Y quiero dejarlo muy claro, no hablamos de volver a la juventud ni de obsesionarse con la práctica. No se trata de fantasía, sino de utilizar tu propia biología para proteger tu cuerpo de la forma más sencilla y natural posible. Cuando dejas de masturbarte en la vejez, no solo estás renunciando al placer, te arriesgas a sufrir dolor, inflamación y la pérdida gradual del control sobre una de las funciones más básicas, la micción. He tenido pacientes que temen salir de casa porque no confían en su vejiga. Hombres fuertes y orgullosos reducidos a noches de insomnio y ansiedad diurna por una condición que pudo haberse prevenido con algo tan simple como la autoestimulación regular. También hay un costo mental. Perder el control del cuerpo de esta manera obliga a planificar cada salida, a temer los viajes largos, a despertarse cada 2 horas por la noche. Poco a poco, se erosiona tu sentido de independencia, y no se trata solo de tu próstata, se trata de tu libertad. Pero aquí empieza lo más sorprendente, porque lo que inicia en la próstata no se queda allí. La siguiente consecuencia impacta no solo en tu cuerpo, sino también en tu cerebro. Y una vez que comienza, puede alterar tu forma de pensar, sentir y recordar, a veces de maneras muy difíciles de revertir. Hablemos de lo que ocurre con tu claridad mental y tu cognición cuando la autoestimulación desaparece de tu vida. Si sigues aquí y estas reflexiones te resultan familiares, escribe el número 1 en los comentarios. Me ayuda a saber que continúas conmigo, que valoras este mensaje y que lo compartes con otros hombres que lo necesitan. Ahora avancemos hacia el segundo punto, la niebla cognitiva y la disminución de la claridad mental. Hace poco, un paciente de 60 años me dijo algo que me impactó. No se quejaba de su próstata ni de su energía, simplemente me confesó: «Doctor, ya no me siento yo mismo. Entro a una habitación y olvido por qué estoy allí. Pierdo el hilo a mitad de una frase. Antes era muy agudo. ¿Será solo la vejez?». Es una pregunta que escucho más a menudo de lo que crees. Sí, el envejecimiento trae consigo cambios cognitivos naturales. Pero lo que muchos hombres desconocen es que la actividad sexual, incluida la masturbación, desempeña un papel clave en la protección del cerebro. Cuando te entregas al placer personal, tu mente libera un cóctel de neuroquímicos: dopamina, serotonina, oxitocina. Todos ellos están directamente relacionados con la memoria, la concentración y la regulación emocional. No solo te hacen sentir bien en el momento, también fortalecen las conexiones neuronales, estimulan el flujo sanguíneo al cerebro y reducen el cortisol, la hormona del estrés que en exceso daña a las neuronas. Al dejar de masturbarte durante un tiempo prolongado, estas descargas químicas se vuelven menos frecuentes. Con el tiempo, tu capacidad mental puede debilitarse. Te cuesta más concentrarte, procesar información o incluso mantener la motivación. No ocurre de un día para otro, se instala poco a poco. Primero olvidas nombres, después fechas, luego empiezas a dudar de tu propia mente. Y en esa duda, el miedo se arraiga. He visto a hombres caer en espirales de ansiedad y depresión solo porque pensaban que estaban perdiendo capacidades irreversiblemente
cuando en realidad su cerebro carecía de estimulación y equilibrio químico. Y hay un factor adicional. En los hombres, la testosterona, hormona ligada a la memoria, la decisión y la vitalidad, puede disminuir más rápido cuando la actividad sexual se reduce casi a cero. La testosterona no solo influye en el deseo, también impacta en tu autoestima, en tu fuerza y en tu claridad mental. Y sí, la eyaculación frecuente y saludable puede ayudar a regular y preservar los niveles de testosterona a medida que envejecemos. Algunos estudios incluso han vinculado la reducción de la actividad sexual en adultos mayores con los primeros signos de deterioro cognitivo e incluso con la demencia. No digo que dejar de masturbarse cause Alzheimer, pero sí afirmo lo siguiente. Cuando el cerebro se ve privado de estimulación, de liberación emocional y de apoyo hormonal, se vuelve más vulnerable, pierde resiliencia y ritmo. Para muchos hombres, la niebla mental se vuelve tan densa que cambia la manera de vivir, de interactuar, de pensar y de verse a sí mismos. Recuerdo el caso de un hombre que dejó de ir a su club de ajedrez porque ya no podía concentrarse en la partida. Otro, profesor jubilado, me confesó que se levantaba cada mañana con un vacío difícil de explicar. No eran problemas de memoria que necesitaran medicación, eran síntomas de una vida desconectada de la intimidad física, incluso de la intimidad consigo mismo. Y aquí está la parte trágica. Estos efectos son evitables. No necesitas pastillas ni terapias costosas. A veces basta con reconectar con tu propio cuerpo, darle la atención silenciosa que anhela, porque al estimular el cuerpo también despiertas la mente. Pero la pérdida de agudeza mental es solo una parte de la ecuación. Lo que viene después es aún más sutil y dañino: el desequilibrio emocional. Veamos cómo renunciar a la intimidad puede invitar silenciosamente a la depresión a instalarse en tu vida diaria. Depresión y entumecimiento emocional acentuados. Un paciente de 70 años, viudo y relativamente sano, vino a mí sin una dolencia física clara. Me miró a los ojos y dijo: «Ya no siento nada, ni tristeza, ni alegría, solo vacío». Hizo una pausa y preguntó: «¿Es normal a mi edad?». Esa pregunta aún resuena en mi mente porque la escucho una y otra vez con distintas palabras. Lo que muchos interpretan como simple envejecimiento, aburrimiento o desconexión suele tener una raíz más profunda y fisiológica de la que nadie quiere hablar. La pérdida de estimulación sexual, en particular, del placer propio. La masturbación no es solo un acto físico, es también una válvula emocional. Es el mecanismo natural del cuerpo para aliviar tensiones y liberar estrés. Durante el clímax, el cerebro libera oxitocina y endorfinas, sustancias que estabilizan el estado de ánimo y combaten la ansiedad, la tensión y la tristeza. Cuando eliminas esa descarga de tu vida, sobre todo en un momento en el que el estrés, la soledad o el duelo están presentes, corres el riesgo de adormecer tus emociones. Ese entumecimiento puede transformarse lentamente en depresión. He visto cómo ocurre. Hombres que dejan de masturbarse tras perder a su pareja o porque creen que ya no es apropiado a su edad. Semanas que se convierten en meses. Se vuelven más callados, retraídos, pierden el interés en las aficiones y hasta en las conversaciones. El sueño se altera, el apetito cambia, la vida empieza a parecer gris. La cruel ironía es que pocos reconocen la conexión, se culpan a sí mismos, a la edad, o creen que así debe ser,
cuando en realidad lo que falta es algo simple pero esencial: volver a conectar con su propio cuerpo. La depresión en adultos mayores suele pasar desapercibida porque no siempre se muestra como tristeza. Puede aparecer como cansancio, irritabilidad, falta de motivación o ausencia de deseo. Y aunque la medicación y la terapia son herramientas importantes, no puedo contar cuántos pacientes he visto recuperar la chispa de la vida simplemente al animarse a reconectar con su intimidad física. Uno de ellos me dijo que volvió a sentirse vivo después de empezar a tocarse con regularidad por primera vez en años. Me confesó que no solo mejoró su estado de ánimo, también le recordó que seguía siendo humano, que no era un cuerpo destinado a apagarse sin más. Ese pequeño acto le devolvió una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Y esto es lo que quiero que comprendas. La masturbación en la vejez no se trata de lujuria ni de vergüenza. Se trata de preservar tu sistema emocional, de darle a tu cuerpo una razón para sentir, para liberar, para recordar lo que significa estar presente. Porque cuando pierdes esa conexión, no solo te arriesgas a la tristeza, te arriesgas al aislamiento, a la atrofia emocional y en algunos casos a la pérdida de la voluntad de vivir. Pero las consecuencias emocionales no son las únicas. A medida que las noches se alargan y el sueño se vuelve más irregular, aparece otro costo oculto que puede afectar la memoria, el sistema inmunitario y aumentar el riesgo de enfermedades graves. Hablemos ahora de cómo la falta de placer sexual puede estar robándole a tu cuerpo ese sueño profundo y reparador que tanto necesita. Si continúas escuchando y estas ideas te resultan significativas, escribe el número 1 en los comentarios para hacerme saber que estás aquí y que sigues conmigo. Pasemos al punto número 4. La mala calidad del sueño. Recuerdo a un hombre de 70 años que vino a mi consulta después de meses sin poder descansar bien. Estaba agotado, pálido y frustrado. Me dijo: «Doctor, me duermo, pero me despierto a las 2 de la madrugada como si algo me hubiera sacudido. Luego me quedo ahí, mirando al techo, esperando a que amanezca». Sus análisis estaban limpios. No había apnea ni señales de alarma importantes, pero cuando le pregunté con calma por su vida íntima, apartó la mirada y murmuró: «Esa parte de mí ya terminó». Lo que él creía extinguido era quizás la clave de lo que su cuerpo anhelaba: un sueño reparador y continuo. Dormir no es simplemente cerrar los ojos. Es un proceso hormonal complejo y uno de los desencadenantes más poderosos para alcanzar un sueño profundo. Es algo que muchos olvidan con la edad: el orgasmo. Durante el clímax, el cuerpo libera oxitocina, prolactina y endorfinas, una mezcla diseñada por la naturaleza para pasar del estado de alerta al descanso. Al mismo tiempo, el cortisol, la hormona del estrés, desciende drásticamente. La respiración se calma, el ritmo cardíaco se estabiliza y los músculos se relajan. El cuerpo entra en el estado perfecto para dormir profundamente. Ahora imagina eliminar ese proceso por completo durante semanas, meses o incluso años. Eso es lo que ocurre cuando los adultos mayores dejan de masturbarse. El cuerpo pierde una de sus herramientas naturales para descansar. ¿Y qué ocupa su lugar? La inquietud, la frustración, vueltas interminables en la cama. Algunos recurren a pastillas para dormir, otros aceptan el agotamiento como algo normal, sin saber que el precio es alto. La privación crónica del sueño debilita el sistema inmunitario, acelera el deterioro cognitivo,
aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y la vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión. En los adultos mayores también incrementa las caídas, los problemas de memoria y la pérdida de independencia. He visto a hombres que llevaban vidas activas retirarse poco a poco, no por una enfermedad grave, sino simplemente porque estaban demasiado cansados para funcionar. Lo alarmante es que muchos de ellos no sabían qué les faltaba. No era un medicamento ni un suplemento. Era la válvula de escape natural de su propio cuerpo. La masturbación puede parecer un acto pequeño, pero para algunos marca la diferencia entre 4 horas de sueño fragmentado y 7 horas de descanso profundo. Recuerdo a un paciente que, tras reconectar con esta parte de sí mismo, me dijo: «Duermo como hace 30 años. No sabía cuánto necesitaba esa liberación. Pensé que era simplemente la vejez». Ese es el problema. Demasiadas personas confunden la negligencia biológica con el envejecimiento y sufren en silencio. Si alguna vez te has encontrado despierto en la noche, con la mente acelerada, los músculos tensos y el tiempo pasando lentamente, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tu cuerpo se sintió verdaderamente relajado? A veces la respuesta no está en una pastilla ni en una técnica de respiración, sino en redescubrir un viejo ritmo que tu cuerpo aún recuerda. Y si bien la falta de sueño erosiona tu energía y tu claridad mental, la siguiente consecuencia es aún más física. Se manifiesta en el debilitamiento de los músculos, en la pérdida de equilibrio y en los problemas de control de la vejiga. Hablemos de lo que realmente le ocurre al suelo pélvico y a la circulación cuando la intimidad desaparece. Hace algunos años, atendí a un bombero jubilado de 70 años. Había sido un hombre fuerte y orgulloso toda su vida, pero llegó quejándose de pequeñas pérdidas de orina y molestias al estar de pie mucho tiempo. «Es extraño», me dijo. «Siento que la base de mi cuerpo se está debilitando poco a poco». Lo que describía no era solo envejecimiento, sino el lento deterioro de su suelo pélvico. El suelo pélvico es un grupo de músculos en la base del torso que sostienen la vejiga, los intestinos y los órganos sexuales. La mayoría no piensa en ellos hasta que empiezan a fallar, pero su importancia es vital para la estabilidad, la continencia y la circulación. Pueden aparecer pérdidas de orina, estreñimiento, disfunción eréctil o molestias al estar de pie o caminar. Pero aquí está la parte que con frecuencia se pasa por alto. La estimulación sexual regular, incluida la masturbación, cumple un papel fundamental para mantener activos y comprometidos esos músculos. Durante la excitación y el orgasmo, el suelo pélvico se contrae de manera rítmica y esa contracción funciona como un ejercicio natural, no por vanidad, sino por pura funcionalidad. Mejora el flujo sanguíneo en la parte baja del cuerpo, fortalece el sistema de soporte interno y mantiene la comunicación efectiva entre nervios y músculos. No se trata de rendimiento, se trata de preservación. Cuando dejas de masturbarte con regularidad, esos músculos no solo se aquietan, también comienzan a atrofiarse. El flujo sanguíneo disminuye, los tejidos pierden elasticidad, la respuesta nerviosa se debilita y con el tiempo pueden aparecer síntomas inesperados, necesidad frecuente de orinar, goteo tras ir al baño, dificultad para retener gases o incluso dolor al moverse. En los hombres, esto puede traducirse en una pérdida marcada de la función sexual, y en las mujeres en sequedad, tensión e incomodidad que impiden la intimidad. He visto a personas que antes
eran independientes empezar a evitar reuniones sociales porque no confiaban en su vejiga. He visto a otras avergonzarse por pérdidas repentinas de orina al toser o estornudar, sin saber que todo esto tenía su raíz en algo descuidado durante años: la circulación y la actividad muscular de la zona pélvica. Ignorar esta área no solo es incómodo, puede llevar a incontinencia, caídas y una pérdida de dignidad que nadie merece. Cuando esto sucede, muchos se ven obligados a depender de compresas, ropa interior especial o a planificar cada salida según la cercanía de un baño. Todo porque la base del cuerpo no recibe la estimulación y el apoyo que necesita. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta revertirlo. Lo que más me duele es ver cuánta gente sufre en silencio, avergonzada, confundida o resignada a pensar que es parte natural de envejecer. Pero tu cuerpo aún quiere funcionar, incluso a los 70, a los 80 o más. Y una de las formas más efectivas y naturales de apoyarlo, sin medicamentos ni aparatos, es la estimulación íntima regular y segura. Al recuperar esa conexión, no solo despiertas el placer, también recuperas fuerza, envías sangre a donde más se necesita, reactivas nervios, mantienes tejidos vivos y recuerdas a la base de tu cuerpo que todavía importa. Sin embargo, por muy físicas que sean estas consecuencias, la siguiente es aún más profunda. Afecta a tu sistema inmunitario, a tus defensas celulares y a la capacidad de tu cuerpo de protegerse contra enfermedades. Porque lo que ocurre en tu sangre después del orgasmo podría ser una de las ventajas más importantes y olvidadas para la salud. Hace unos inviernos, atendí a un paciente de 70 años que siempre había gozado de buena salud, pero esa temporada enfermó 3 veces con resfriados persistentes e infecciones leves. Me confesó: antes me recuperaba en un par de días, ahora cualquier problema me deja en cama semanas. Cuando descartamos los factores habituales como la dieta, el sueño o la medicación, le pregunté con delicadeza sobre su vida íntima. Él sonrió con incomodidad y dijo: no, esa parte de mí ya está jubilada. Oh, lo que no comprendía y lo que muchos desconocen es que la actividad sexual, incluida la masturbación, tiene un impacto directo en el sistema inmunitario. No es una metáfora, es pura biología. Durante la excitación y especialmente durante el orgasmo, el cuerpo libera una oleada de sustancias bioquímicas, no solo dopamina y oxitocina, que generan bienestar, también agentes que fortalecen las defensas. La inmunoglobulina A, por ejemplo, aumenta de forma significativa, y este anticuerpo es clave para defender el cuerpo de virus, bacterias e infecciones, en especial en los sistemas respiratorio y digestivo. Al mismo tiempo se liberan endorfinas, que reducen la inflamación y favorecen la recuperación. Ahora imagina vivir sin ese impulso natural, no por días, sino por meses o incluso años. Tu cuerpo empieza a perder una de sus defensas más simples y efectivas, y en una etapa de la vida en la que el sistema inmunitario ya se ralentiza, renunciar a este mecanismo es como quitarle las pilas a tu detector de humo. Puede que al principio no lo notes, pero cuando aparece un problema, tu cuerpo ya no responde como antes. Lo he visto en tiempo real. Los pacientes que cierran la puerta a su vida íntima suelen enfermar con mayor frecuencia, tardan más en recuperarse o sufren brotes de inflamación crónica, aunque no lo digan en voz alta. Su cuerpo les está enviando una señal clara. Algo falta. Y no se trata solo de defenderse de una gripe.
El sistema inmunitario está directamente ligado a la prevención de enfermedades a largo plazo, a la vigilancia contra el cáncer, a la protección cardiovascular e incluso a la capacidad de cicatrizar heridas. La actividad sexual regular ayuda a mantener el equilibrio hormonal, reduce las hormonas del estrés como el cortisol y mejora la circulación, factores cruciales para sostener un sistema inmunitario fuerte. Cuando todo esto desaparece, se produce un efecto dominó. El estrés se eleva, el sueño se interrumpe, la inflamación aumenta y el cuerpo se vuelve más lento y más frágil. Una mujer de 70 años, tras perder a su marido, me confesó que no se había tocado en casi 5 años. Al hablar con sinceridad sobre la conexión entre actividad sexual y fortaleza inmunitaria, decidió intentar reconectar con esa parte de sí misma, no por deseo, sino por bienestar. Meses después volvió a mi consulta con los ojos brillantes y más energía. No sé cómo explicarlo, dijo, pero me siento más viva, como si mi cuerpo volviera a estar de mi lado. Eso no es magia, es biología. Es lo que ocurre cuando el cuerpo recibe las señales que necesita, señales que le confirman que aún estás aquí y que todavía quieres prosperar. Es fácil pasar por alto esas señales, ignorarlas o sentir incomodidad. Pero al sistema inmunitario no le importa la vergüenza, solo responde a la acción. Y la estimulación sexual, incluso en soledad, es una acción poderosa que envía un mensaje de vida y fortaleza a cada célula del cuerpo. Sin embargo, si bien una inmunidad débil puede abrir la puerta a las enfermedades, la consecuencia final de descuidar la intimidad personal puede minar todavía más tu identidad. Porque cuando dejas de tocar tu cuerpo, poco a poco puedes dejar de reconocer quién eres. Así comienza la erosión silenciosa de la autoestima. Nunca olvidaré la conversación con un paciente de casi 70 años. Había sido director de escuela, un hombre seguro, ingenioso, capaz de llenar una sala con su sola presencia. Pero el día que lo vi, su postura había cambiado. Hombros encorvados, mirada opaca. En medio de la charla, suspiró y me dijo: «Ya no siento que viva en este cuerpo, siento que solo lo habito». Esa frase se me quedó grabada. Lo que describió no es raro. Lo he escuchado una y otra vez, con distintas palabras pero con la misma verdad. En algún punto dejaron de sentirse cómodos consigo mismos y, con demasiada frecuencia, todo empieza en silencio, renunciando a la intimidad, restándole importancia, considerándola innecesaria o como algo superado por la edad. Pero lo que realmente sucede cuando dejas de tocarte es que comienzas a desconectarte de tu cuerpo poco a poco, en silencio y a veces para siempre. El autotoque no es solo placer, es presencia. Cuando estimulas tu cuerpo, aunque sea de forma suave, aunque no busques otro objetivo más que sentir, le recuerdas a tu sistema nervioso que sigues aquí, que importas, que tu cuerpo es parte de tu identidad y no un simple recipiente que esperas abandonar. Sin esa conexión, algo cambia. Aparece una distancia emocional y psicológica. Es más fácil ignorar dolores, dejar de mirarse al espejo o pensar que esta etapa de la vida ya no merece la pena. Esa es la pérdida más peligrosa de todas. La pérdida de tu propio sentido de valía. He visto cómo esta desconexión lleva a un entumecimiento emocional profundo, a la vergüenza de envejecer, al rechazo del afecto físico e incluso a la pérdida de motivación para el cuidado personal más básico. La gente deja de ejercitarse, de comer bien, de vestirse con intención.
Una mujer me confesó que no se había tocado desde la menopausia. Dejé de sentirme mujer, dijo, y cuanto menos me tocaba, más desaparecía. Esa palabra, desaparecer, resume lo que ocurre con muchos adultos mayores que dejan de conectar con su yo físico. No solo pierden placer, pierden identidad, visibilidad y sentido de vitalidad. Y aquí está lo más importante que quiero que escuches. No tiene por qué ser así. Reclamar tu cuerpo a través del autotoque no significa ser sexual como a los 20, significa honrar la vida que aún palpita dentro de ti. Significa decir, sigo aquí, sigo sintiendo, todavía merezco ser vista, incluso por mí misma. Cuando vuelves a reconectar con tu cuerpo, aunque sea en la privacidad de tu hogar, comienzas a revertir esa silenciosa desaparición. Te recuerdas que envejecer no significa desvanecerse, que tu valor no se agotó con la juventud. Regresas a ti mismo, y ese tal vez sea el acto más sanador de todos. Y ahora, al llegar al final de este recorrido, unamos todas las piezas, porque aunque cada una de estas consecuencias es seria por sí sola, al combinarse revelan una verdad mucho más grande y urgente. El mensaje final que quiero dejarte es claro. Está en juego tu salud, tu dignidad y tu vitalidad. Lo más importante es que puedes retomar el control desde hoy mismo. Recuperar la intimidad significa recuperar la salud. En mis años atendiendo a pacientes mayores, lo que más me ha impactado no son solo los diagnósticos médicos, sino las pérdidas invisibles que llevan consigo. Pérdidas que no se ven en los análisis, pero que se reflejan en la mirada apagada de un hombre que ya no se reconoce en el espejo o en la voz quebrada de una mujer que hace años no siente nada en su cuerpo y cree que eso es simplemente envejecer, pero no lo es. Y si has llegado hasta aquí conmigo, sé que también lo intuyes. La verdad es que en el momento en que dejas de preocuparte por tu sexualidad, en el instante en que abandonas esa parte esencial de tu identidad, comienza una cadena de consecuencias silenciosas. Ya lo hemos visto. La próstata se debilita, la mente se nubla, la depresión acecha, el sueño se vuelve frágil, la circulación pierde fuerza, la inmunidad se deteriora y la autoestima se desvanece. Estas no son pequeñas molestias ni caprichos de la edad. Son señales de alerta de que tu cuerpo y tu espíritu reclaman atención. He visto a hombres y mujeres sentirse vacíos y perdidos, y he presenciado cómo sus ojos volvían a brillar cuando recuperaban esta parte de su vida. No necesitas juventud, no necesitas un cuerpo perfecto, solo necesitas darte permiso. Tu permiso para recordarte que sigues siendo digno de intimidad, incluso ahora, especialmente ahora. La masturbación en la adultez no es solo placer, es circulación, claridad, equilibrio hormonal, estabilidad emocional, defensa inmunitaria e identidad. No es un lujo, es una forma de cuidado, una declaración de vida. Un paciente me dijo una vez, no sabía cuánto extrañaba sentirme yo mismo hasta que volví a conectar con esta parte de mí. De eso se trata, no de sobrevivir a los años, sino de habitarlos con dignidad, con presencia y con alegría. Por eso, si has olvidado esta parte de ti, si la has juzgado o enterrado, te invito a reconsiderarla. Reconecta poco a poco, con curiosidad y con amabilidad. Hazlo porque al cuidar de nuevo esta parte de ti, no solo proteges tu salud, sino que también recuperas tu vida. Si este mensaje te resonó, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y deja tu comentario. Tu opinión importa.
Tu voz puede ayudar a otros hombres y mujeres a sentirse reconocidos. Y no olvides suscribirte al canal Corazón Rojo Estoico, donde juntos seguimos explorando cómo mantener la fuerza, la claridad y la dignidad en cada etapa de la vida.